y yo sentí un chispazo así, pasando por una parte donde había unos árboles grandísimos que me decían, venga, quédese acá, o sea, su lugar es este, la naturaleza, estar entre las plantas, entre nosotros. Es que los seres humanos, cuando estamos tan conectados en nosotros, nos da miedo sentir, ¿no? No nos han dado el permiso de sentir. Es el permiso de sentir. Entonces, ese llamado al que nos referimos, al que lo hemos vivido la gran mayoría de seres humanos, pero a veces entre tanta cosa, entre tanto estrés, entre tantas quehaceres diarios, no nos damos el permiso de sentir. Entonces, ese llamado siempre lo hacemos. Amigos del Jardín de Adri, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada súper especial con quien vamos a hablar de naturaleza y su efecto en nuestras emociones, en nuestro ser, cómo nos ayuda a autoconocernos, a poder avanzar en nuestra salud emocional. Quiero presentarles a la doctora Florelba Quirós Puentes, psicóloga especializada y también educadora especial, oriunda de nuestro municipio Málaga Santander, y una persona que a lo largo de su vida se ha dedicado a trabajar en instituciones educativas y con la comunidad en general, aportando sus conocimientos de la mejor manera posible para ayudarnos a todos en nuestro ser. Adrianita, muy buenos días, qué rico compartir con ustedes este espacio, y para todos los amigos de los Jardines de Adri, qué rico que me hayan invitado y poder compartir con ustedes algunos conocimientos que no están lejos, son muy cercanos, como la jardinería y la parte terapéutica. Para hablar de la parte emocional, como el ser humano es complejo, pero al mismo tiempo es tan agradable, vamos a hablar un poquito de cómo interviene esa parte emocional en la jardinería. No todos somos iguales de sensibles. Algunos nos llama la montaña, como en mi caso, como en otras personas, ¿no? El llamado de esa naturaleza, el llamado a conectarnos, el llamado a que ese exterior se conecte con ese interior. Los seres humanos somos de cambio siempre, pero la parte sensible hay que canalizarla. ¿Y cómo se hace esta canalización emocional? Por medio de estas cosas tan hermosas como la jardinería, como las flores, como los árboles, ¿no? Su merced habla de algo interesante. ¿Cómo lo llama uno la montaña? ¿Cómo lo llama la naturaleza? Porque es que yo tengo una experiencia específica que cuando me sucedió yo me sentí demasiado rara. Yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Será que me estoy volviendo loca o qué es lo que está pasando? Un día iba, siempre me ha gustado la naturaleza, siempre me ha gustado estar en contacto de las plantas, pues tal vez porque el entorno en que crecí, que son todas estas montañas siempre rodeadas de verde, siempre con facilidades, tener acceso de ir hacia un lugar donde están los árboles, donde están las quebradas, donde hay presencia de naturaleza, y eran desde niña los lugares favoritos para frecuentar. Un día iba en el Carmen de Chucurí, que fue en el lugar donde trabajé por primera vez. Me gustaba mucho subir a la vereda Santo Domingo, no recuerdo si Santo Domingo, que es una vereda que queda en las estribaciones ya de lo que es la serranía de los Yariguíes. Súper. Yo iba hacia allá un día en una moto, me deleitaba demasiado observando el paisaje, los árboles, los sonidos de las aves, el murmullo en general de la naturaleza, y yo sentí un chispazo así, pasando por una parte donde había unos árboles grandísimos que me decían, venga, quédese acá, o sea, su lugar es este, la naturaleza, estar entre las plantas, entre nosotros. Yo sentí ese chispazo, pero como esa razón que lo anuló de una vez, eso no es usted, o sea, es un pensamiento loco y ya, déjelo ahí. Lo que pasa es que los seres humanos, cuando estamos tan conectados en nosotros, nos da miedo sentir, ¿no? No nos han dado el permiso de sentir. Es el permiso de sentir. Entonces, ese llamado al que nos referimos, al que lo hemos vivido la gran mayoría de seres humanos, pero a veces entre tanta cosa, entre tanto estrés, entre tantas quehaceres diarios, no nos damos el permiso de sentir. Entonces, ese llamado siempre lo hacemos. Tanto así que las investigaciones dicen que
que hay gente, hay profesionales comprometidos con esta parte que se especializan en la parte organizacional y una partecita alternativa es la terapia en los jardines, ¿no? ¿Por qué? Porque las mismas personas de ahora, de tanta ciudad, de tanta contaminación, se han desligado y empiezan a sentir una especie de depresión, una depresión con unos síntomas claros que es ese desligamiento con la naturaleza. Entonces, lo que han hecho las investigaciones últimamente es volver a traer al ser, volver a traer a ese interior a través de unas partes tan importantes como la jardinería, ¿no? Precisamente porque se está desligando eso. Entonces, al desligarse, usted crea, no está en una conciencia plena, o sea, se pierde el aquí y el ahora porque empieza a irse. Esa parte en la que su merced menciona depresiones por desligamiento de la naturaleza, me hace volver a la Diana de hace 4 años. La vi ahí en esa descripción. No puedo yo concebirme separada de lo que yo he alcanzado a experimentar en mi vida y de lo que conozco que es Dios, ¿sí? En Génesis, el relato del que yo creo es la verdad sobre el ser humano, sobre la creación de este mundo y sobre lo que Dios hizo en el principio. Dice claramente que Dios durante los primeros 6 días de la semana acondicionó todo este mundo para el 6º día crear al hombre, luego de que ya había separado las aguas de arriba de las de abajo, que apareció el suelo seco, que brotó la hierba verde, que aparecieron a los animales marinos, las aves, los mamíferos, los animales terrestres, que luego, como corona de la creación, fue hecho el ser humano. Y para ese ser humano, dentro de toda la exuberancia de la creación, se hizo un huerto especial. Y el trabajo de Adán fue, el primer trabajo que se le asignó a él fue nombrar a todos los animales, y el campo se le dio para que él lo labrase y lo cuidase, ¿sí? Era jardinero. El trabajo de él era trabajar en ese jardín, limpiarlo, arreglarlo, acomodar las flores, sembrar los frutos. También se dice que ellos no tenían una casa como tal como la conocemos hoy día, sino vivían y hacían enramadas que las construían con las plantas colgantes. Y ellos hacían sus lechos y dormían, descansaban, y la vida del ser humano era específicamente dentro de un jardín. De niña sentí esa inclinación hacia la naturaleza, a estar en contacto con los lugares que me transmitían paz, con los aromas del campo, con la luz del sol, con el color verde. Y ya pues con el paso del tiempo, pues cuando me fui a vivir a la ciudad, se hizo demasiado grande en mí la necesidad de volver a estar dentro de ese espacio verde. Entonces yo empecé a sufrir de depresión. Y desde que las plantas y desde que específicamente las suculentas han llegado a mi vida, yo he sentido mucha mejoría al respecto. Claro, no es gratis que la conexión interior para mí es muy importante con la exterior. El ser humano somos mente, cuerpo, alma y comportamiento, que me atrevo a decir el último. Entonces nos comportamos de acuerdo a las necesidades que tenemos. Entonces, si bien es una clase, le hemos puesto un poco de nombres, estrés, depresión, ansiedad, pero sencillamente es perderme ese norte que yo tengo, ¿no? Entonces, cuando yo me desligo de mi ser, pues empiezo a tener unas molestias emocionales que la llamamos depresión. Y esas molestias emocionales no me dejan a mí ser feliz, no me dejan a mí ser realizado. Y tenemos alguna herramienta tan cerca, una herramienta clara, una herramienta rica, que es la naturaleza, que es el jardín. Y de fácil acceso. Y de fácil acceso. Pero nosotros a veces nos inventamos métodos raros, métodos diferentes, le ponemos nombres, nos vamos por allá a buscar otras terapias cuando realmente estamos ahí tan cerca. Pero no observamos, no tenemos la capacidad de mirar lo que tenemos tan cerca del otro, y el próximo es mi naturaleza, ¿no? Entonces, cuando yo me termino de ligar, empiezo a tener esas carencias emocionales y empiezo a tener esos vacíos y esos síntomas que no son del ser humano, pero que me están afectando. Entonces, cuando yo empiezo a conectar y a ver los beneficios terapéuticos que tiene realmente la jardinería, empiezo a centrarme y empiezo a entender cuál es mi ser. Y empiezo a tener una conciencia plena, que ahorita hablamos mucho de eso, pero es sencillamente esa conexión
Le ponemos un nombre, mindfulness, le ponemos conciencia plena, pero sencillamente y elemental es una conexión. Entonces a mí me llama porque me gusta, ¿no? Y aparte de eso hablo mucho de los sentidos, hablo de todos los sentidos que la jardinería me permite experimentar. Entonces yo puedo ver un verde maravilloso en todas las gamas, que me hace que el ser humano es eso, somos diferentes. Sí. Y los verdes no son un solo verde, porque cansaría el ojo, seguramente no descansaría el ojo. Entonces vemos la naturaleza cuando observamos unas colchas de verdes diferentes. Precios. Si aquí nada más en esta, cojo 5 maticas acá, que con todo el cariño y el respeto, no conozco mucho, no soy idónea en el tema, pero aquí la chica Adrianita sí, de nuestro jardín sí es muy experta. Si yo cojo estas 5 o estas 3 que tenemos acá, son diferentes. Aparentemente son iguales, pero son diferentes. Y cada una me aporta cosas. Esos son los colores también. Si vamos a hablar un poquito de color terapia, esa es otra cosa que más. Y si hablo del ojo, de lo que descansa el ojo, eso me da. Si voy a hablar del otro sentido en lo kinestésico, si voy a hablar de lo que es el gusto, ese olor tan rico que yo tengo. Y si yo hablo del gusto, el sabor de las frutas, por decir algo, me lo da la naturaleza. Y si yo voy a hablar de esta parte sensible, de estas terminales sensitivas que tengo, que son realmente, esto me hace que yo me sienta, que yo me conecte. El hecho de que yo coloque la arena aquí y la toque, en estas terminales sensitivas, kinestésicas, hacen que yo aterrice, que yo tenga una aquí y una ahora. Estoy acá. ¿No? Para hablar de eso. Pero si yo también hablo un poquito más del ser y digo, la naturaleza es de cambios. Entonces, a mí se me puede transformar esta matica aquí y yo me transformo porque el ser humano es de cambio. Pero también se me puede morir porque me faltó agua, porque me falta que me acaricien, porque me falta que me hablen, porque me falta que me digan qué linda que estás hoy. Mira, dame otro hijito, mira qué linda. O también llego enojada y me tropiezo con la matica y ella siente y reacciona. Y la otra cosa es la soledad. Cuando uno está solo y encuentra estos seres vivos, pues me hacen compañía. Y eso hace que yo también trascienda, que me ubique, que me sienta bien, que sienta que realmente pertenezco a la naturaleza, que yo no soy exterior a la naturaleza, que yo hago parte de ella y por eso la tengo que cuidar, la tengo que transformar y la tengo que evolucionar. Bueno, mi doc, otro tema interesante es la cuestión de los tipos de inteligencia. Resulta que, pues como todo yo entiendo de la vida y todas las cosas basadas en mi experiencia, a mí me gustan mucho o me gustó mucho en mi época de estudiante las humanidades, ¿sí? Pero era pésima estudiante de matemáticas. El inglés más o menos, pero la física era un desastre total. Es algo que yo nunca entendí. El álgebra, pésima. Muchas cosas, digo que yo tenía como muchas, o tengo muchas habilidades manuales, ¿sí? Hacer es algo que me apasiona, pero en la cuestión de eso yo decía, hombre, pero entonces yo, ¿para qué soy buena? Alguna vez me puse a leer sobre los tipos de inteligencia y hice muchísimos test hasta que relativamente hace poco tiempo salió una octava rama de las inteligencias, que es la inteligencia naturalista. Y ahí clasifiqué. Muy bien. ¿Sí? Pero entonces, bueno, tal vez por eso es que las matas ahora me siguen a donde voy y las mascotas abundan en esta casa y los planes de salida al campo son lo que más me apasiona y lo que me gusta realmente hacer. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que puede ser que tengan ese tipo de inteligencia, pero no obligatoriamente deben tener su jardín. ¿Sí? Hay otras formas de conectar con la naturaleza y también las personas que no tengan esa inteligencia lo pueden hacer. ¿De qué manera podemos o se puede conectar con la naturaleza sin necesariamente llenar la casa de matas hasta el techo? Qué interesante. Me encanta que día a día el ser humano haya evolucionado y entienda que no nos podemos clasificar en unas inteligencias solamente.
Afortunadamente es amplia las frustrante. inteligencias, porque para los que nos tocó vivir solamente 4 inteligencias fue terrible. Pero ahora tenemos esas posibilidades y hay muchas más. Lo que pasa es que lentamente vamos descubriendo, ¿cierto? Pero eso que nos encasilla también a veces nos sirve para decir, bueno, si yo no soy buena en esto, también soy buena en otro y mis habilidades son otras. Pero ¿cómo yo desarrollo esas herramientas tan cerca? Yo siempre he dicho, nos ponemos a mirar cosas lejanas y las tenemos tan cerca las herramientas para poder trascender, para poder mejorar, para poder conectar. Si yo nada más camino un ratico, siendo consciente, con mi conciencia plena, respirando, caminando lentamente, observando cada verde de cada paso que doy, donde eso nos hace que nos conectemos. El hecho de que tengamos una conciencia plena, aquí voy caminando y este árbol tiene esta flor tan linda y este árbol tiene un follaje de tal manera y las ramas están de esta forma. Pero entonces, ya sé que yo sé, ¿no? Podríamos decir que nosotros vamos por el mundo casi que en un estado de inconsciencia que no nos permite ni siquiera darnos cuenta de nosotros mismos, mucho menos del alrededor. Ni a las otras personas, mucho menos a la naturaleza, porque la tenemos es como un medio, como el espacio, y estamos tan acostumbrados a esta vida artificial que si no somos conscientes de nosotros mismos y no llegamos a apreciarnos, a entendernos, a conocernos a un nivel que podamos llegar a decir, caramba, yo soy hermosa así como soy, sino que, por ejemplo, en mi caso, vuelvo y digo, todo es desde mi experiencia personal, ya si las demás personas que vayan a escuchar el video y que se interesen en nuestra charla, se sienten identificados, pues entonces yo no me sentiré sola en esta forma de entender la vida y de autopercepción. Pero uno de jovencito se la pasó casi que todo el tiempo deseando ser otra persona. Yo pienso, y las mujeres de mi generación fuimos niñas que crecimos con muy baja autoestima. Y cuando uno piensa que siendo más delgado, que siendo más alto, que de pronto mi color de piel fuera más clara, o que yo tuviera más nalgas, o que mi cintura no es suficiente, o que porque mirarse hasta una pequeña peca que le incomoda, eso nos coloca todas las trabas posibles para no ser conscientes de nosotros mismos, ni para llegar a un proceso de decir, agradezco ser esta persona que soy. Y me empiezo a percibir de esa forma y luego puedo percibir mi entorno. Y para mí, la energía del universo, que es Dios creador, me habla cuando yo empiezo a percibir ese entorno. Y es muy interesante cuando tú dices que insisto en la conexión. Yo creo que para poder empezar a tenernos esa toma de decisiones es empezar a mirar que yo voy caminando y hago conciencia de ese caminar, esa toma de decisiones de lo que está alrededor mío, ¿no? De cuál valiosa soy, de que cada una de la naturaleza es diferente, insisto en la diferencia se llega lejos. Si yo veo este jardín tan hermoso y veo que cada una, a pesar de que son de la misma especie, me corrige, son diferentes. Entonces, cada vez ellas florecen con su especie diferente, porque el ser humano tiene que tener unos estereotipos que son malsanos, que sí están referentes, pero están malsanos, porque no nos conectamos con esa naturaleza. Entonces vuelvo, insisto, en la conexión, entonces esa toma de decisiones mía, ya parqueada en la mujer veterana que soy, porque ya pasó mi época, pero esta mujer veterana ya tiene otras herramientas y otros elementos. Entonces me parqueo ahí y empiezo a hacer conciencia. ¿Cómo hago conciencia? Un ejercicio sencillo con el que nosotros podemos empezar a hacer conciencia. Sencillo. Yo le digo, me quito los zapatos, muy rico. No necesito abrazar el árbol, porque si no hay un árbol yo no lo abrazo. Yo me quito los zapatos, insisto en la parte kinestésica. Sí. Y me coloco, si hay un pastico aquí, casi todo ahora, tenemos la buena, por ejemplo en Málaga, ¿no? La buena capacidad y fortuna de que casi en todas partes hay un sitio verde. Y nos está permitido y está limpio. Entonces yo me quito los zapatos y me quedo por lo menos un minuto haciendo el ejercicio de respirar 4, suelto el airecito y bajo y observo
No mis pies, si tienen juanetes, si tienen callos, no, no es eso. Observo cómo ese verde y esa forma del pasto, vuelvo, insisto, en la kinestesia, cómo esa parte sensible es capaz de conectar conmigo, sencillamente así. Por ahí en un artículo leí que las células del pasto tienen forma de carita feliz. Sí, tal cual. Y es porque tú, cuando tú, y volvamos, bueno, pero si vamos más, eso es sencillo, sí. Pero si vamos a hacerlo un poquito más avanzadito, no para colocarle etiquetas, porque eso me aburre y eso hace que no permite que fluyan las cosas que van. Entonces a mí no me gustan las cosas tan elaboradas para yo conectar. Sí tengo que tener un conocimiento básico, pero no conectado. Entonces yo, si voy un poquito más allá y lo hacemos, lo que llama el grounding, que es abrazar el árbol, bello. Yo siento que ese árbol me conecta. Y cuando yo miro lo que dice Adrianita, lo he vivido. Yo veo en el árbol un circulito, casi siempre me ha pasado a mí, que cuando abrazo el árbol me queda un circulito con una carita feliz. A mí me ha pasado en el árbol que yo abrace. Entonces yo digo, es algo tan sencillo, no me cuesta sino una toma de decisiones, no me cuesta más nada. Y lo tengo que hacer y cada vez que lo hago aprendo otra técnica más. Ahora hablamos de una lluvia de bosque, que es una técnica muy antigua japonesa, muy antigua. No conozco absolutamente nada. De lo más antiguo que hay. Pero ellos buscando, como siempre, las culturas un poquito más avanzadas, que se han dedicado un poquito más a observar, se dan cuenta que cuando se desligaba para ir a las ciudades, entonces volvían a los bosques y hacían una lluvia de bosques. Entonces, ¿en qué consiste? Me voy por un bosque y empiezo a meditar, empiezo a ser consciente en el aquí y en el ahora, en la conciencia plena, y eso es lo que llaman la lluvia de bosques. Entonces, la lluvia de bosque, también para los que lo hacen un poquito más avanzado, se tiene un objetivo claro, se caminan en el silencio de escuchar la naturaleza, de a veces escucharnos yo misma, ¿no? Porque nos da miedo escucharnos, tenemos que tener o el televisor prendido, sí, o el computador, o tenemos que tener el celular con música, no nos damos el espacio, nos da miedo escucharnos. No sé qué tan bueno. ¿Por qué podría ser que nos da miedo escucharnos? Porque quizás no nos aprendimos a valorar y a querernos, y nos da miedo de pronto nuestros comportamientos. Entonces, si yo me quedo sola conmigo, de pronto me voy a reprochar, o de pronto no estoy haciendo muy bien las cosas, y me voy a cuestionar, y me da miedo cuestionarme para mejorar. Entonces, mira, yo tengo la experiencia de ir al Nevado del Cocuy. Fueron 7 horas de camino de para arriba. Y es duro. Durísimo, pero fue la mejor experiencia con la naturaleza. Es la mejor. Y la tenemos cerca. ¿Y sabe cuál fue lo mejor de todo lo que me quedó a mí? No la caminada, el ejercicio, el haberme encontrado. Porque como tú no podías, yo iba con mi sobrina, pero no podía hablar porque cada que tú hablas gasta el oxígeno, se le va convirtiendo en cansancio prácticamente. Entonces lo que tienes que hacer es respirar, ser muy consciente y encontrarse con usted. Y preguntarse. Pero yo le decía, no me dio miedo, ay, qué pena, pero es que adoro los colibríes, los amo, me disculpan, pero es que amo los colibríes, ay no, qué pena. Entonces, esa, qué bendición, de verdad que es que, ay no, qué cosa tan sabrosa. Del cotiledón Flanagan. Ay, qué vergüenza, pero no pude evitarlo, me disculpan. Sí, es que es lindo, sí, los amo. Hermoso. Entonces, siempre vienen a traernos un mensaje, ¿no? Entonces, ¿por qué me tenía que encontrar? Quizás todo tiene un propósito. Y cuando uno va de la mano de Dios, siempre le dice cuál es la mía. Entonces tenía que vivir esa experiencia para encontrarme, porque a veces nos da miedo encontrarnos a nosotros mismos, porque no sabemos internamente qué somos. Entonces, ¿por qué no nos damos ese tiempo? Cuando hacemos esta lluvia de bosques, las veces que programen, háganlo. Es espectacular encontrarse con usted. Y saber para dónde va, y saber qué tiene, y saber que tengo que mejorar. Los seres humanos somos mejora continua. No vinimos perfectos, pero vinimos a mejorar continuo. Entonces nos démonos la oportunidad de mejorar a través de la naturaleza, cada día para ser esos seres humanos maravillosos. Me hace pensar que en la Biblia hay varias experiencias. Por ejemplo, cuando el profeta Elías estuvo escondido en la montaña y pasó un terremoto, luego un fuego, luego un aire y luego una calma suave y un silencio profundo. Y estaba la presencia de Dios. Así es. ¿Sí? Yo no la siento. Entonces, ese silencio, ese desconectarnos de todo el ruido que hace el mundo, de estos aparaticos que son tan buenos porque nos permiten comunicarnos, nos permiten conocer tantas cosas, pero que al mismo tiempo pueden ser una herramienta para
impedirnos escucharnos, impedirnos estar en el espacio y en el tiempo donde podamos tener comunión con Dios o con el ser superior de acuerdo a la creencia de cada persona, pero algo que sí debemos tener claro es que Dios se comunica con nosotros en la quietud, en la calma, en el silencio, en ese ruido ensordecedor que tiene la vida del ser humano moderno. No puede ser establecida una conexión con Él. Entonces la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el aprender nosotros a sentirnos dentro de la naturaleza nos puede estar ayudando para conectarnos con nuestro Creador. ¿Qué herramientas o coayudantes, Doc, podría recomendarnos para cuando estemos estresados o tengamos algún tipo de malestar emocional? Muy bien. Es tan cerquita, lo tenemos tan cerca, que los invito a que lo utilicemos. Entonces, sencillamente una plantica, no tiene que ser la mía. Si va por la calle y ve una plantica y usted tiene la posibilidad de observarla, quédese mirándola los minutos de la plantica. Ahí ya está aterrizando, ya está conectando. Ese es un primer paso. El segundo, si la plantica es suya y le gusta y le llama y le conecta, sencillamente levántese, coja una vasijita, una jardinera, una regadera, no sé técnicamente cómo se llame, para regar. Levántese sí, y empiece a regar la matica. El hecho de que tú sientas el ruido del agua ya empieza a despertarle los otros sentidos y le cae. Primero porque siente usted que tiene un beneficio y el ser humano viene diseñado con un umbral de dolor muy bajo. Por eso el dolor por eso el ser humano es tan sensible, por eso el dolor es algo tan importante. ¿Sí? Y el dolor emocional sí que más. Entonces, cuando tú le aplicas el agüita o le echas el agüita o la riegas, empieza a bajar los niveles de cortisol. ¿Qué son los niveles de cortisol? La hormona que dispara el estrés, que si no lo nivela, empieza a sentir ese estrés, esa ansiedad y esa depresión. Cuando siente el ruido del agua, el ruido conecta con el oído. Por eso las cascadas, el río, son fuente para poder empezar a mejorar esa parte emocional. Entonces le echa el agüita y usted siente dos cosas. Primero ese ruido y segundo el beneficio del cuidado. Y ahí en la cortina es muy clara en ética cuando dice la ética del cuidado del ser humano. Y esa ética de cuidado hace que usted se sienta que está dando un beneficio. Y cuando está dando un beneficio, se siente que está trascendiendo. Se siente útil. Se siente útil. Se siente necesario porque está teniendo un ser vivo manteniéndolo. Al cuidado. Claro, manteniéndolo, cuidándolo. Eso hace que usted ya tenga una responsabilidad. Claro. Que usted ya diga, es mi responsabilidad cuidar la matica, ¿no? En el caso de la depresión, que a veces lo coge a uno y lo golpea tanto y lo hace sentir tan inútil, tan inválido, tan que no sirve, tan que no es necesario, tan que nadie lo quiere, tan invalidado. Yo he sentido eso con mis plantas. O sea, el tener esa ilusión de decir, me levanto, voy a verlas, las estoy cuidando, ellas responden a mis cuidados, creciendo, dando hijitos. De un momento a otro se me olvida y empiezo a sentir que yo tengo algún valor porque ya soy responsable de una suculenta, luego de 10, luego de 20, luego se descontrola la situación hasta llegar a un nivel en que ya no queremos estar aquí, sino queremos estar en una finca con un cultivo gigantesco y tener toda la cantidad posible de suculentas. Claro. Que yo sé que no es a mí sola que me está pasando eso. Hay muchos amigos que tengo en el mundo suculento que piensan o que sienten de la misma manera y algunos también que ya lo han logrado y están viviendo su sueño felices, teniendo su cultivo y haciendo felices muchas otras personas a las que les venden sus planticas. Muy bien. Hablamos de un término que se llama Ikigai para los japoneses y es un propósito de vida. Entonces, cuando uno busca un propósito de vida y el propósito es mantenerme en la jardinería, es cuidar, ya voy aterrizando y ya me voy sintiendo con una calidad de vida diferente, con un proyecto de vida diferente, ¿no? Entonces, lo importante que es eso. También cuando hablábamos un poco de las herramientas terapéuticas, es cuando también reconozco
que una matica, si yo no le quito las hojitas secas, ¿qué pasa ahí tú como especialista en este tema para poder conectar un poco con esa Por emoción? ejemplo, con las suculentas ocurre algo, y con todas las plantas en general. Son organismos vivos y ellas crecen de abajo hacia arriba o de adentro hacia afuera y van desechando en su proceso de crecimiento las hojitas en la parte de abajo. Si nosotros no le hacemos mantenimiento y las limpiamos, ahí se pueden almacenar plagas y se pueden almacenar hongos. Si esas hojitas caen al suelo, ayudan a contribuir a la humedad del sustrato y nuestra planta se puede podrir. Si no las deshijamos, los hijos pueden ir creciendo mucho y van a consumir la energía de alimento de la madre y la madre puede terminar muy mal porque se reduce su tamaño en beneficio de sus hijos. Entonces hay que hacerle su mantenimiento de limpieza de hojas, hay que deshijar a tiempo, hay que estar pendiente del riego también para que no se nos deshidraten, las que tenemos de pronto en la parte donde da sol todo el día, hay que estar muy pendientes de ellas porque ellas tienen que tener su hidratación full, porque en algún momento que nos descuidemos y no las reguemos, hace mucho sol y las plantas se nos van a quemar. Muy bien, tú nos aclaras desde tu parte científica y la conecto con la parte emocional. Esas plantitas, cuando yo no le quito lo que no me sirve, entiendo, empiezo a sentirme decaída. Así le pasa al ser humano. Cuando no empieza a trascender, cuando no deja que el otro procese, así le pasa. Entonces, ahí es una conexión, ahí es una comparación muy al lugar en la parte emocional. Que si yo le voy quitando las hojitas, me voy entendiendo, el ser humano también tengo que deshojar, también tengo que quitar que no me sirve y no es de la noche a la mañana. Esa es otra parte y otro beneficio, que tengo que tener calma, que tengo que tener unos procesos, que yo no creo que la matica la sembré y a los 2 días ya tiene hijos. Ajá. Yo tengo que tener un y proceso. más con ellas que como su nombre lo indica son suculentas. Tal cual, tal cual. Entonces el ser humano se da cuenta también que si yo le quito eso, también tengo que tomarme mi tiempo y mi espacio. Eso es algo muy importante, porque a veces nosotros, con el afán de tener y tener y tener y tener, y entonces ya no somos tanto coleccionistas, sino acumuladores, entonces nos perdemos y el proceso y el verdadero fin de tener nosotros un jardín es aprender y tomar las lecciones que esta naturaleza nos da para aplicarlas en nuestra propia vida. Eso me parece interesantísimo. Ahí es. Sí, ahí es y ahí vamos encontrando, ¿no? Entonces ya vamos diciendo todos estos beneficios. Pero lo más importante, insisto y repito, la toma de decisiones. Como yo, el ser humano, siempre he dicho la diferencia en la inteligencia artificial que hablamos y que nos amenaza todo el tiempo. Y yo digo, ¿por qué nos amenaza? Porque el ser humano va a diferenciarnos de esa inteligencia artificial en la toma de decisiones. Entonces, la invitación mía también es a esa toma de decisiones. Si yo me siento mal, si yo estoy en esos estados alterados de conciencia, muchas veces cuando hay un duelo que es tan frágil, tan difícil, ¿por qué no tomo esa decisión de que me está ayudando a mí? ¿Qué me está beneficiando en lugar de mirar otras alternativas, ¿no? Entonces, ¿por qué debo mirar hacia la naturaleza? Que esa naturaleza me da esas herramientas, que esa naturaleza me da esos beneficios. Llegamos al final de este video, espero que haya sido de su agrado. Si se sienten identificados, compartan sus experiencias en los comentarios. Los leo.